hemos tenido estos días y vamos a tener música, danza, arte, diseño, escultura, fotografía, collage, intervenciones. Nosotros los escritores, los que queremos ser escritores, los que ya somos escritores, como ellos, usamos un material mucho menos espectacular, mucho más del día a día, un material mucho más íntimo, que son las palabras. Pero no por ello un material que nos influye, nos horada, nos construye y nos sirve para definirnos menos que los otros materiales. Las palabras sirven para tratar de enmarcar los sentimientos, para tratar de concebir ideas, para tratar de estructurar narraciones. Algo de todo ello es lo que los 5 participantes de hoy han intentado hacer. Hubo 25 presentados en la modalidad de literatura. El jurado, que estuvo compuesto por Edoy Echarte, Laura Chivite y Javier López Menacho, que están aquí, seleccionaron 9, como ha dicho Mayalen. Hoy vamos a escuchar a 5 de ellos y mañana a los otros 4. Durante el verano han tenido un trabajo de tutorización con los miembros del jurado, que han leído sus textos, les han sugerido opciones de mejora. También participaron en el fin de semana formativo en Lecaro, donde hubo un par de talleres literarios también, para dar forma a todo este trabajo que arranca mucho antes de la convocatoria y que continúa durante la convocatoria a través de esas tutorías y esos trabajos de formación de verano, para terminar aquí hoy con la versión definitiva de sus textos sobre la que vamos a hablar. Antes que nada, os voy a presentar a los 5 participantes. Javier Yáñez nació en Pamplona, 1999, investigador, graduado en Filología Hispánica y máster en Lingüística Teórica y Aplicada. Actualmente realiza una tesis doctoral sobre procesos de mediación. Ha realizado instalaciones, podéis ver una de sus instalaciones, la que se llama Tocar sin tocar a Fermín, junto al colectivo Contacto, que está justo subiendo las escaleras. Gracias al segundo premio de poesía Pablo García Baena, se podrá ver publicada América y Paisaje, su primer poemario, que fue ya finalista en los encuentros de arte joven del año pasado en la editorial Cántico. Buenos días, Javier. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, sí. ¿Todo bien? Aranza Zulizarda Sáizar es una navarrica. Bueno, yo voy a presentar a los autores tal y como ellos desean que sean presentados. Entonces, esta es la manera en la que ellos quieren presentaros ante vosotros. Aranza Zulizarda Sáizar es una navarrica que tributa y duerme en Guipúzcoa y tiene 30 años. Se gana la vida como médico de familia, donde a su vez se le va la vida. Ambiciosa por conocer lo desconocido y un tanto indecisa. Se obsesiona fácilmente con ciertas palabras e imágenes y de vez en cuando, dice ella, escribe poesía. Aranzazu, buenos días. Egunon. ¿Cómo estás? Bien, nerviosa, pero bien. Nerviosa, pero bien. Sí. Bueno. Salomea Slobodian nació en Kiev, no Kiev, ¿cómo? Kiev, gracias. En 1998, es mujer, es inmigrante y es humanista. Doctorada en filosofía, periodista cultural cuando toca y autora de 2 poemarios en ucraniano. Es profesora invitada a la Universidad de Navarra y colaboradora de la Asociación Navarra de Amigos del Órgano. Salomea, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Más nerviosa que Aranzazu? ¿Menos? ¿Igual? ¿Por igual? ¿Empate? ¿Empate en nervios? ¿Sí? Paula Lozano es graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual y ha cursado el máster de Narrativa de la Escuela de Escritores. Actualmente vive en Madrid, ciudad en la que trabaja en el ámbito de la comunicación. En lo artístico cultiva principalmente la creación literaria, aunque también recibe formación en interpretación teatral y también practica la fotografía. Es una mujer del Renacimiento, por lo que veo. Este es el 3er año, es decir... Eso no lo he dicho yo no quería que me presentaras así, ¿eh? Eso no, eso lo digo yo. Eso. Por eso he dicho por lo que veo. Por eso claro. he dicho por lo que veo. Este es el 3er año en el que su obra ha sido seleccionada a los encuentros de arte joven en la modalidad de literatura. Paula, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? Y, por último, pero no peor ni mucho menos, Sergio Irañeta nació en Pamplona en 1995, estudió Trabajo Social y Educación y se ha movido entre la música, la literatura, el teatro y lo audiovisual. También unas cuantas disciplinas. ¿Para qué quedarnos en una, no? Le interesa la mística, el simbolismo y la imaginación como herramientas de transformación íntima y colectiva. Ha publicado un poemario en 2011 titulado Recuerdos de lo que nunca hice en el sur. Sus poemas pueden encontrarse en revistas como Río Arga o Constantes Vitales. En lo musical ha publicado el EP Casa 4 y el EP Lo Profundo del Fruto Amargo. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, ¿todo bien? Bueno,
Os dejo, si os parece, 2-3 minutos a cada uno para que las personas que nos acompañan hoy, que no os conocen, o os conocen poco, o os conocen solo en un ámbito social y doméstico distinto al ámbito de la escritura, para que os conozcan, para que sepan quiénes sois y para que sepan qué habéis hecho. La pregunta sería, ¿de dónde nacen vuestros proyectos que habéis presentado aquí, vuestros proyectos literarios, de dónde nacen? ¿Cuál ha sido el motivo para escribir los trabajos que habéis presentado? Os dejo 2-3 minutos a cada uno para que podáis contarle un poco al público cómo situáis respecto a vuestro trabajo. Javier. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a toda la organización de estos encuentros, que como siempre, año tras año, es maravillosa porque hay mucha gente que está dando la cara en estos actos, tanto desde la presentación, moderadores, miembros de los diferentes jurados, como gente que está detrás, ¿no? Desde técnicos, a los que yo creo que es importante también dar las gracias para que salga tan bien todos estos eventos. ¿De dónde nace mi proyecto? ¿De dónde nace? Porque estaba por aquí para no recuerdo qué, título bastante largo, que yo creo que iré acortando según vaya comunicando a lo largo. El año pasado, justamente cuando presenté América y Paisaje, una persona que está sentada entre el público me dijo: ¿por qué eres tan poco personal en tu texto? Entonces, esa idea me resonó mucho, al tanto que dije, bueno, pues venga, voy a ser radicalmente personal en mi escritura. Creo que ha fallado estrepitosamente esta idea, ya que quizás por mi manera de formular o por mi manera de entender la literatura, ponerme, o por lo menos exponerme sin tener esa reflexión sobre la propia manera que se dispone la literatura es imposible. Así que, y por eso también voy como caracterizado con esta camiseta, creo que el tema fundamental del texto, de porque estaba por aquí, para que no recuerdo qué, es justamente el autosabotaje. Esa caída, ese fallo constante entre las, si no recuerdo mal, 5 secciones que van desarrollando el poemario. Como digo, es un poemario híbrido, hay secciones que quizás nos puede resonar esa idea de poesía lírica, hay una sección de poemas narrativos largos, del que voy a leer una adaptación luego un poquito más adelante, en el que veréis muy claramente donde la narración personal se destruye para hablar fundamentalmente de literatura, y retomo una de las primeras citas con las que se abre el poemario. El poemario se abre con una cita de Robert Venturi, que para los que no le conozcan es el teórico de la arquitectura postmoderna por excelencia. Venturi escribe un libro, Contradicción y complejidad en la arquitectura, donde sobre todo en la introducción dice algo así como: la diferencia de planos complejos es una manera de armar nuestra propia vida. Esa colisión entre lo complejo y lo contradictorio. Bueno, dice algo así, no sé exactamente si lo traigo a mi terreno o no, ¿no? Entonces, yo me gustaría que la intervención, porque se refleja en el poemario, la contradicción sea el vínculo de absolutamente... Bueno, o algo así, entendemos, ¿no? O sea, todo lo complejo que se va desestructurando y lo que tengo claro de por qué estaba por aquí para no recuerdo qué, es que es un poemario, y leo, tengo aquí la chuleta porque soy muy poco original. El poemario es un poemario de amor, de desaparición, de ternura, de amantes, de noches con amantes, de la literatura como amantes y, como digo, fundamentalmente es un poemario de autosabotaje. Bueno, empezamos fuerte. Luego tendrás que sabotear también los aplausos, ¿eh? Aránzazu, cuéntanos. Bueno, antes que nada, comentaros que yo vivo, sueño y me enfado y escribo en euskera, y que voy a intentar defender mi proyecto y en castellano lo mejor posible. Eso antes de nada. Agradecer también a toda la organización por darme la oportunidad de estar aquí, darme también la oportunidad de tener una supervisión en el proyecto en todo momento. Y nada, Alta Txostena es un poemario que he escrito, sobre todo que trata sobre la medicina vista desde un punto de vista bastante amplio. Antes de escribir Alta Txostena ya había escrito varios poemarios que tengo en el tintero y que suelo compartir con compañeras y compañeros que les guste la literatura, incluso alguna poeta, algún poeta. Una de ellas, una amiga poeta, al leer uno de mis textos, me dijo que
bueno, que sí, que había algún poema suelto, bueno y demás, pero que realmente al leer mis poemarios solía tener la sensación de caos y de desorden. A ella le parecía que mis poemarios pues, no se centraban tanto en un tema como que eran demasiado desordenados y que eso le causaba pues, mucha confusión y no llegaba a comprender muy bien mis poemas. Entonces, bueno, ella me dio un consejo y fue, bueno, pues céntrate en un tema, escoge un tema que te guste, que te pique o que te... Bueno, que sea algo que realmente te llame la atención, céntrate en ello y escribe algo sobre ello. Bueno, pues esta idea, este consejo yo lo tenía ahí detrás de la oreja todo el rato como pensamiento mosca, ¿no? Esos pensamientos que están todo el rato, ¿no? Pensamiento mosca o pensamiento mosquito, les llamo yo. Bueno, pues yo tenía este consejo ahí en mente todo el rato y una guardia que estaba haciendo una guardia de hospital de 24 horas de estas eternas que nunca se terminan y que yo realmente llevaba muy mal. Bueno, atendía a una persona que vivía en la calle, que vivía en un cajero, dormía en un cajero y vivía durante el día en la calle. Bueno, la asistencia fue bien, yo le solucioné su problema médico y le iba a dar de alta. Entonces, los informes de alta del hospital, del servicio de urgencias, son como un preredactado y tú después vas editando y vas anotando las cosas pertenecientes a ese paciente. El informe de alta, el último apartado es alta y el motivo de alta, ¿no? Y normalmente es exitus, si es que el paciente fallece, ingreso en el hospital, en planta o directamente al quirófano, y la última opción es alta al domicilio habitual. Entonces yo le entregué este documento al paciente que estaba viviendo en la calle y eso mismo me creó mucha, no sé, me sentí fatal porque realmente vi que el sistema remarcaba otra vez su situación de exclusión social, ¿no? Y eso mismo fue otra contradicción más que significa trabajar en un sistema sanitario actual. Entonces, al salir de esa consulta dije, voy a escribir sobre medicina, ¿no? Ollane, que fue la que me recomendó centrarme con un tema, dije, bueno, pues esta es la mía, me voy a centrar, tengo mucho contenido, creo que tengo mucho contenido en ese sentido y me voy a centrar y voy a hablar sobre medicina mediante los poemas. Entonces, el poemario Alta Txostena está dividido en 3 partes. La primera se dedica sobre todo pues, al contexto, a lo que me dan los pacientes, ¿no? Porque los pacientes acuden a la consulta y piensan que soy yo la que les tengo que dar algo, pero realmente todos los días ellos me dan mucho contenido, me enseñan mucho, aunque ellos realmente no acudan a consulta con ese objetivo. Entonces, bueno, la primera parte se dedica un poquito al contexto del paciente. La segunda parte del poemario está dedicado sobre todo a los cuidados. Y en él hablo sobre todo de mi padre, que falleció después de una enfermedad crónica, sufrir una enfermedad crónica, y más o menos me centro un poquito en cómo fueron esos cuidados y cómo el haber tenido un enfermo crónico en casa, cómo ha afectado en mi forma de ver cómo ser médico, cómo dar los cuidados y bueno, ha sido algo que ha marcado rotundamente mi formación y mi forma de actuar en el día a día. Y la tercera parte más o menos viene a hablarnos de cómo yo me he sentido como cuerpo, como enferma, como paciente o como usuaria del sistema sanitario. Entonces, bueno, eso sería resumiendo Alta Txostena. Salomea, cuéntanos, ¿cómo te sitúas respecto a tus poemas? ¿Qué es lo que has presentado? Mi poemario nace en un... No sé si me escucho bien. ¿Se le oye? ¿Se le oye? Nadir nace en un momento de vida muy concreto. Yo estaba años estudiando... Espera un momentito, hay un ruido. ¿Es nuestro ese ruido? ¿Es nuestro? A ver. ¿Ahora? Sí, ahora mejor. Vale, se ha desconectado un poco. Perdona. No, pero ese ruido... Es que cuando mueves la antena, me dicen. ¿La tela? Salomea. La antena, sí. La antena. Pero ahora tienes 2. Está encendido, está encendido. Tú habla por el negro, habla por ahí, sí. ¿Sí? ¿Así? Vale, voy a poner el mute en el otro por si acaso. De acuerdo, perdón por estos tecnicalismos. Bueno, lo que contaba, ¿no? Mi poemario Nadir nace en
una etapa de vida muy concreta. Yo llevaba estudiando durante años el tema del tiempo en un pensador de la antigüedad tardía, Agustín de Hipona. Y aparte de que es un tema también muy íntimo para mí, desde que era pequeña, y siempre he tenido mucha sensibilidad no sé, de concebir el mundo a través del instante temporal y qué significa el mundo en el tiempo, ¿no? Y también pues me inspiré mucho en el pensamiento de este autor para transmitir, para expresar de una manera poética esa temporalidad humana que a menudo se experimenta como una especie de distensión de un momento, y este momento en el que las cosas acontecen, este momento en el que ocurre todo y que es externo a nosotros, sobre el que no tenemos ningún control, puede aprisionar y puede determinar. Pero no tiene por qué ser en sentido negativo, también puede ser un momento cautivador por su belleza, por ejemplo. Y bueno, en este sentido también he dialogado en mis páginas con otros autores como, no sé, Nietzsche, Cioran o María Zambrano también. ¿Paula? ¿Paula? En mi caso, yo lo que he presentado es una novela escrita en primera persona que cuenta la historia de una chica joven que conoce a un matrimonio que busca a alguien para cuidar a su bebé de 1 año y medio. Y entonces, cuando ella los conoce, se obsesiona con la idea de ellos, con la idea de poder pertenecer a esa familia. Al principio le dicen que no, entonces ella como busca estrategias para tratar de conseguir entrar a esa casa, hasta que finalmente lo consigue, y ahí es como que se da una especie de juego de espejos, también una especie de relación triangular entre ellos, y esa es la premisa de la novela. Es decir, el argumento es muy sencillo. Yo creo que lo que le da más hondura y fuerza es cómo ella se vive toda esa obsesión con ese matrimonio que para ella de repente es su posibilidad ellos representan la posibilidad de pertenecer a algo. Entonces, a través de esa historia, cuento, no sé cómo terminar la frase, a través de esa premisa se sustenta toda la novela. Y la escribí pues por tener un compromiso conmigo, ¿no? Como por hacerme cargo de, si yo quiero escribir y ser escritora, pues vamos a escribir. O sea, no nace de algo, de una obsesión que yo tuviera en ningún momento, no nace de algo de si no escribo esto me muero, sino simplemente como, bueno, vamos a escribir. Y así esto es. ¿Llevas unos años diciendo voy a escribir? Sí, o sea, quiero decir que... En tu caso es un trabajo más continuado, yo creo, sí, ¿no? pero lo que me refiero es que otras veces el tema como que se me impone, ¿no? O una historia se me impone, o de repente es como, es que tengo que escribir esto. No es que me vaya a morir si no lo hago, ¿no? Porque tú puedes levantarte y no escribir y así día tras día y no pasa nada. Pero quiero decir que otras veces sí que ha nacido como una pulsión más fuerte de esta historia, la quiero contar, o es que si no hablo de esto se me atora. Y en esta ocasión no, ha sido más como de decir, vamos a hacernos cargo de eso. Muy bien. Me parece interesante lo que cuentas. ¿Le aplaudimos o no? Venga. Sergio, cuéntanos. ¿Me escucha? Sí. Pues lo mío fue, la verdad que un poco inesperado, porque mi texto nace a raíz de unos diarios que escribí en Cuba hace 7 años, ¿no? Y que quedaron como perdidos en un USB que usaba de vez en cuando y tenía como carpeta sobre carpeta sobre carpeta sobre carpeta. Y lo recuperé hace unos meses, ¿no? Y leyendo estos diarios, además pues de la nostalgia, ¿no? Y bueno, pues de algunas historias curiosas, anécdotas curiosas que tenían estos textos, fui encontrando como imágenes que iban resonando con otros trabajos y con otras
digamos, como imágenes que habitaban mi cabeza durante los últimos años, ¿no? Tanto en trabajos creativos como en conceptos que iba pensando y también en la alquimia, que es una disciplina que estudio desde hace unos años, ¿no? Entonces iba como rimando unas imágenes con otras, ¿no? Entonces me fui encontrando como con unas especies de postales del futuro, ¿no? Que se habían quedado en una cápsula del tiempo en ese viejo USB y me habían llegado a día de hoy, pues a 2024, al Sergio 2024, y que las estaba cogiendo y estaba diciendo, wow, ¿qué es esto, no? Entonces empecé a hilar con otros hechos que habían ido ocurriendo en mi vida, hacer como una especie como de reconstrucción vital de los últimos años, y dije, vale, aquí hay algo, ¿no? Entonces, en esa unificación de conceptos nació Catedrales Rosas, que parte de unos diarios en Cuba, luego hay como un salto en el tiempo a Barcelona y entre tanto el protagonista, el personaje, va desarrollándose o va viviendo en un plano etérico, en un plano que traspasa, digamos, como lo terrenal, ¿no? A lo largo de la historia, el personaje va realizando como un proceso de individuación, un proceso de muerte de ego y de encuentro con su conciencia superior, digamos, o con su espíritu, o como lo queramos llamar. Entonces, bueno, esto es un proyecto porque el texto no está terminado, entonces, bueno, lo que yo pensaba que era una reconstrucción de hechos, pues no es así, estoy equivocado, realmente estoy sumergido dentro de esa historia todavía. Así que nada, me encuentro pues todavía dentro de Catedrales Rosas, que es el texto que presento aquí a Encuentros. Muy bien. Bueno, tenemos entonces 3 trabajos de poesía, 2 trabajos de prosa, por si no hubiera quedado claro. Hemos trabajado un poquito esta sesión de hoy, nos hemos reunido varias veces, lo hemos pasado muy bien, tratando de buscar nexos en común entre los distintos trabajos sobre los que dialogar, porque, como veis, cada trabajo de ellos es distinto en género, tema, tonalidad, intención. Ellos se sitúan de maneras distintas respecto al texto que están escribiendo. Hay algunos que intentan sabotearse, otros se plantean de nuevas un trabajo, otros, como Sergio, hace un viaje al pasado que le conecta con el presente. Aránzazu tiene una implicación laboral. La poesía de Salomea tiene, yo creo que una vertiente filosófica bastante potente. Es decir, son trabajos muy distintos en todos los aspectos y hemos estado tratando de buscar qué enganches podían tener entre ellos. En algunos casos los hemos encontrado, en otros no. Era difícil encontrar un solo tema en el cual ellos pudieran dialogar. Pero sí que hemos visto que en muchos de los trabajos un tema que aparece es el de la pertenencia, y hemos definido el tema de la pertenencia en un sentido muy amplio: pertenencia a un grupo, pertenencia a un tiempo histórico, pertenencia a una estructura social, pertenencia a una corriente de pensamiento o a una forma de pensamiento, pertenencia a una tendencia estética, pertenencia a una estructura laboral. En todos los textos aparece más o menos de un modo u otro, con distintas intensidades y perspectivas, el deseo de pertenecer a algo o el deseo de reflexionar sobre la pertenencia a algo. Quería preguntaros, pregunta general, podéis intervenir en el orden que queráis, interrumpiros, debatir. ¿De qué modo planteáis este tema de la pertenencia? ¿Cómo lo veis? ¿Quién se anima a intervenir? ¿Paula? En mi caso, por ejemplo, no es algo deliberado. Quiero decir, yo no me siento a escribir y empiezo, ay, ¿sobre qué me apetece reflexionar? ¿Voy a escribir una novela que hable sobre el anhelo de pertenecer? No. O sea, yo creo que en mi escritura aparecen las cosas. No me gusta como pensar, quiero indagar sobre esto. Es como que aparece en el momento de escribir. Y en mi historia es que yo creo que es lo que atraviesa toda la novela, que es el anhelo de su protagonista por pertenecer a algo. Se topa con esta familia y quiere pertenecer a esta familia, pero realmente en mi caso podría haber sido a cualquier otra cosa. Entonces, en mi novela ha aparecido porque ha aparecido en la escritura el tema. Aún así es un tema que me interesa también a nivel personal, claro, como no, pero se ha dado
de manera muy natural. O sea, que no había una búsqueda intencionada de ello. Eso en mi caso. Pues en mi caso, el sentimiento de no pertenencia a un grupo concreto ha sido lo que me ha llevado a escribir estos poemas, ¿no? El sentimiento de no pertenecer pues, a un marco concreto, ¿no? A una medicina que cada vez avanza más rápido, cada vez más tecnificada y menos humanista, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, yo me siento todavía una retro, una vintage, ¿no? Que todavía quiere aferrarse, agarrarse a lo antiguo, a la utilidad de la palabra, a la necesidad de hablar y no tanto de realizar pruebas complementarias o incluso tratamientos, ¿no? Entonces, en ese sentido, veo que muchos de mis compañeros están súper reencarrilados, súper metidos en esa rapidez que os comento y deliberan poco de todo esto, ¿no? Y yo no sé si por mi situación personal o por cómo veo las cosas, pues realmente es algo que me genera mucho malestar. Y sí me siento sola muchas veces, ¿no? El sentimiento de soledad, de no pertenencia a este grupo, me ha llevado pues eso, a escribir y a desarrollar varios poemas y a desarrollar el trabajo. Bueno, en mi caso, la verdad es que comparto mucho tanto con vosotros dos, porque yo diría que la pertenencia en mi poemario es uno de los temas centrales, pero no es algo sobre lo que yo escribo, sino algo que aparece en el texto, ¿no? Surge en la manera en que yo escribo. Y quizás más que pertenencia es esa tensión entre el anhelo de pertenencia y el desgarro de no pertenecer. Yo diría que, no sé, en general, yo creo que los seres humanos construimos como nuestra identidad y también el sentido que damos a las cosas, el sentido que damos a la vida, se forma a raíz de una pertenencia a algo. Y bueno, pueden ser vínculos de diferentes tipos, ¿no? Biológicos, sentimentales, políticos, espirituales. Pero es esta tensión de querer pertenecer, yo creo que es lo que nos define como personas y lo estoy intentando sí, transmitir en mis textos. Sergio, Javier. Sí, en Catedral de Rosas el personaje emprende... ¿Se escucha? Sí. El personaje emprende un viaje a otro país, ¿no? En ese país no encuentra un sitio al que pertenecer, pero se va emborronando también la pertenencia del lugar del que viene. Entonces queda como, o más bien esto resulta en un limbo identitario que hace que esa falta de pertenencia le conecte a un yo, de una forma como de primeras más superficial y poco a poco va a ir ahondando más en ese viaje interno, ¿no? Porque al final esa despertenencia territorial que deriva una despertenencia identitaria también es como una fragmentación, una distorsión en su relación con lo externo, en su relación con la otredad, ¿no? Vale. Javier. A mí es que justamente en el trabajo quizás me interesa pensar la pertenencia en términos de pertinencia y en mi proyecto soy como muy poco pertinente y casi es que soy impertinente en el texto. En este sentido, pero bueno, si hay que pertenecer a algún grupo, o más que yo, el texto que he presentado, me gustaría decir que pertenece a la categoría de juego. Pertenece al juego y por no ponernos como muy teóricos, quizás en el juego de polis y cacos, que yo creo que hemos podido jugar todos en el pueblo, mi poemario juega a ser un ladrón. O sea, juega a ser un ladrón, a escaparse, porque al final cuando somos niños nadie quiere estar en el grupo de los que se la quedan, quieren estar en aquellos que escapan. Yo creo que mi trabajo, por lo menos el trabajo que presento hoy aquí, quiere jugar en esa categoría. Y si hay que refinar esa idea de ser impertinente, escapar de esa pertenencia, estar totalmente desparramado, ¿no? Escuchábamos en encuentros de mayores a Sara Ahmed hablando sobre temas de
lo queer, pero lo queer no entendido solo como una orientación sexual, sino como una manera de estar en el mundo, como un estar desorientado, desparramado, como estar raro, y ese raro me resuena con justamente las reglas del juego que por lo menos quiero traer, que son reglas, que hay reglas siempre en el juego, pero que por lo menos yo he querido desplegar en el texto que he trabajado. Entonces, la pertenencia en esos términos. ¿Y sentís que haber puesto de una manera deliberada o de una manera indirecta, una manera deliberada en el caso de Aránzazu, una manera más indirecta en el caso de Paula, sentís que haber introducido este tema de la pertenencia, haber reflexionado con vuestros versos, con vuestra prosa, ha cambiado algo en vuestro sentimiento, en vuestra necesidad de pertenecer a algo, en vuestro juego? ¿Sentís que la escritura efectivamente ha tenido una intervención real sobre vuestra noción de pertenencia? ¿Cómo lo veis? ¿Escribimos para intervenir sobre nuestras vidas? ¿Lo conseguimos? A ver, si escribir significa para escribir también tengo que leer y tengo que documentarme, en ese sentido no. Yo al escribir también siempre indago a ver si alguien más ha escrito sobre este mismo tema, ha habido algún compañero, algún colega que también se ha sentido igual, y hago como una búsqueda en ese sentido. Entonces, escribir para mí también es leer y documentarme, y en ese sentido sí que me ayuda pues, a no sentirme tan sola, o sí, en ese sentido sí la lectura sí me ha ayudado. La escritura como tal, pues bueno, siempre te ayuda a aliviar, ¿no? Ese malestar, porque te ayuda a drenar, pero ningún tipo, o sea, no implica ninguna otra intervención, o en ese sentido no. Te voy a hacer así, Salomea. Sí, es que me he conectado muchísimo con tu pregunta, porque en mi caso sí, la escritura, además de este poemario, ha intervenido muchísimo en mi vida, en el sentido de que yo desde pequeña he querido siempre como pertenecer a un grupo. Es un deseo todavía no colmado. un grupo en sentido de pandilla, o también puede ser un grupo pues, más universal, no sé, histórico, más general, ¿no? Y claro, yo abandoné mi país cuando tenía, pues hace 10 años. Y la migración a España me intensificó este deseo, me sentía aún más perdida como identitariamente, y dejé de escribir poesía, porque escribía poesía en ucraniano, y no volví a escribir hasta pues, hace un año, y entonces salió Nadir. Y yo creo que en este proceso también llega un momento en el que a veces está bien aceptar que estamos solos, que no pertenecemos, y que eso está bien así, porque al final también a través de estas soledades que aceptamos y que llevamos adelante, se puede crear cosas bellas, ¿no? Que antes no estaban ahí, y se puede crear nuevos vínculos. En general yo creo que es a través de ese dolor que quizás todos compartimos en gran o menor medida, de querer pertenecer y no conseguirlo, es como no nos estancamos como personas, como seguimos creciendo. O sea, me alegra escuchar esto de la literatura tiene un efecto sobre mí. La literatura podría tener un efecto mucho más externo, es verdad, y Aránzazu apunta a un tema importante en la poesía. La poesía, los que la leemos y la escribimos, creemos que ahí debería estar el origen de la acción en el mundo a veces, ¿no? Nosotros en la poesía vamos a darle el tono adecuado a la acción en el mundo, a lo que ocurre en el mundo, pero desgraciadamente no es así. Y a veces tenemos que conformarnos, o no simplemente conformarnos, simplemente concebir una poesía más interior, una poesía que nos pueda transformar un poco más a nosotros, ¿no? Quizás esos dos planos no sean del todo contradictorios, pero sí que es verdad que el recorrido que la poesía tiene en un ambulatorio es muy pequeño, ¿no? Pero a veces esas transformaciones personales yo creo que son muy importantes, ¿no? Me parece que son respuestas importantes. ¿Queréis apuntar algo por ahí? Yo simplemente me gustaría apuntar que creo que la literatura como arte quizás podría ser aplicada al arte en general. Es un acto, es un evento
plenamente empático. Es empático porque el que está escribiendo, tanto si busca conocerse a sí mismo en la escritura como si se pone en el papel de otros personajes, siempre hace un ejercicio de acercarse a los demás de una manera muy honda. Pero al mismo tiempo, y cada vez lo veo más claro, también el ejercicio de la lectura, también el acercarse a textos ajenos, siempre que nos acerquemos sin prejuicios, siempre que nos acerquemos generosamente, también se fomenta ese acto empático. Entonces, creo que conecta con esta idea de que quizás simplemente, o sea, que quizás escribir un poemario en el tono que sea, pues no va a cambiar la ley, o quizás sí, pero ya simplemente si se puede dar ese pequeño acontecimiento de poder mirar el mundo durante lo que dure el pasar unas páginas con los ojos de otro, a mí me parece una cosa que es mágica, mágica. Me encanta lo que habéis dicho. Voy a interrumpir porque es que cuando estabas diciendo lo de la empatía, me estaba recordando a una frase de Gonzalo Torné que leí el otro día en Twitter. Pero bueno, el caso, yo tenía una respuesta escéptica hasta que he escuchado a Javier y me ha iluminado. O sea, yo soy muy escéptica, no lo sé, tal vez igual por un defecto mío de ser pesimista, pero luego escucho a Javier y digo, ay, es verdad, que tiene razón, joder. Y la frase esta, la leí, me encantó. Él decía, gracias a la literatura, antes de ser perdonados, seremos comprendidos. Y me pareció bellísimo, pero bellísimo, me encantó. Pero eres una pesimista que participa del acto optimista de la escritura y de la lectura, claro, no por otra parte, o sea, y ahí según lo que dice Javier, ¿no? Claro, ahí entro en mi contradicción, pero no lo sé, es que depende del día, soy escéptica, no lo sé. Bueno, yo creo... ¿Quieres decir algo, Sergio? ¿Sí? Me parecía que querías intervenir. Sí, bueno, o sea, a mí desde mi experiencia, la verdad es que me ha resultado siempre como un acto bastante sanador. Y especialmente en el último tiempo, he estado como un poco marcado, digamos, como por el estigma de la locura, ¿no? El estigma de la neurodivergencia, que se le puede llamar así, ¿no? Entonces, el hecho de escribir, de poder narrar determinadas cosas que yo no diría a la gente, digamos, yo no me plantaría delante de alguien y diría tal cosa, pero sí que lo voy a decir en un texto, va a haber alguien que lo lea, va a empatizar con eso. Guau, me ha resultado como un proceso sanador, o sea, no voy a añadir nada nuevo, simplemente que me ha resonado muchísimo esa frase, sí, sí. Entre todos estamos reivindicando los usos y sobre todo la gran potencia de la literatura, cada uno a vuestra manera, ¿no? A lo mejor el público, una vez que os ha escuchado, le gustaría saber exactamente cómo escribís. ¿Os apetece? ¿Sí? ¿Os apetece que escuchemos de sus propios labios unos fragmentitos que hemos escogido para que vayamos poniéndole ya más forma a sus maneras de acercarse a la literatura? ¿Os apetece? Bueno, vamos a hacer dos pases de lectura, uno ahora y otro dentro de unos 20 minutos. Nos van a leer Javier y Aránzazu, si os parece. Se van a situar en el atril de allá y nos van a leer un pequeño fragmento de los trabajos escogidos para que podamos degustarlos. Creo que ahora nos tocaría tenerlos en pantalla. ¿Sí? Ahora proyectamos. O no, proyectamos. Bueno, puedo ir diciendo cómo se titula el texto que he seleccionado, porque es un título gustoso, que es Una mala presentación la tiene cualquiera, o porque no tengo mucho tiempo para leer todos los poemas que quisiera leer, decido hoy leer este poema que ha sido modificado para esta ocasión. Un momentito, Javier, ¿podemos apagar un poquito luces, sí, para que se lea mejor? Gracias. Perfecto. Espera que me hace sombra el micrófono. Tenía dudas sobre qué poema leer, qué poema representaba mejor este proyecto. Incluso pensé leer el índice como un poema. Pensé leer acompañado de música e imágenes y decirle a mis amigos que leyeran algunas partes, así no me cansaba. Pero no sé, no tengo mucho tiempo, busco tiempo y creo que leeré este poema. Una mala noche la tiene cualquiera. G disfruta sacando fotografías, frustrando imágenes, elaborando miradas de sus amantes.
Yo nunca he sido amante de G, aunque me sacó fotos hace ya bastante tiempo en un recital de poesía. Esto lo he descubierto recientemente. También digo, ojalá se prohibieran los recitales de poesía. Parece ser que la vida sexual de G es bastante activa. Así me lo contaron una noche, porque recuerdo una historieta sobre G bailando encima de la barra de un bar con dos gemelos libaneses. No sé si creerme esto. Cada fotografía, algo así decía Barthes o Guibert, es un fragmento frustrado de amor. ¿Es esto cierto? ¿Sabes ese momento en que Leporello en Don Giovanni entona el aria Madamina il catálogo e questo? Hagamos un repaso sobre la economía de lo que no se pierde o sobre cómo bailar. He de decir que esta sección de Porque estaba por aquí para no recuerdo qué se subtitula Ensayo para aprender a bailar y se titula Leporello, Leghete con me. En Italia 640, en Alemania 231, en Francia 100, en Turquía 91, ma in Hispania son ya, pero en España son ya 1003. Total, 2065 amantes. La noche en que conocí a G recordé con demasiada insistencia a Proust, al narrador de En busca del tiempo perdido. En un momento del tiempo recobrado visita junto a su amigo Robert de Saint-Loup el burdel donde se encuentran a un decrépito ya barón de Charlie, rodeado de jóvenes bailarines. Es decir, Charlie es tío de Saint-Loup. El narrador se le mezcla la melancolía con la voluptuosidad. Estas dos palabras son muy románticas, muy siglo XIX, cada vez se escuchan menos y creo que me gustan. Que sigo. ¿Cuántos amantes debió de tener Charlie? Esa noche se encontró el Marcel narrador a un varón ya viejo y enfermo que no dejaba de agarrar carne joven. No entres ahí, Roberto, seguro que pensó, no veas a tu tío así. La lista de Leporello es una cosa muy triste, porque economiza el afecto. Me niego a pensar que no hubo afecto del otro, de Don Juan. Y la baila, y la goza, y la canta. Don Juan mientras decrépito, o no, quizá no, tal vez está feliz. Me niego a pensar que no hubo ternura. No he olvidado tu nombre y tú, se pregunta el epígrafe de esta sección de Porque estaba por aquí para no recuerdo qué. En la página 2065, Proust cuenta la noche que pasó con Jupien, el amor que le despertó compartir intimidad, deseo y tiempo. Más tarde descubrimos que Jupien es el título de un poemario. G hace fotografías. No le he preguntado cuántas. No me importaría salir en una de sus fotos y posar como esos dos bailarines de la fotografía de Brassai. Esta fotografía a la que me refiero da portada al poemario. Quizás, esta última aclaración no ayuda al momento climático del poema, que suele estar al final. Lo siento, y ya se ha terminado el poema, o lo que sea esto. Gracias. Os voy a leer uno de mis poemas, Gorputzak. Un momentito, Aranza. Bai. Gorputzak. Para ser buen médico es necesario tener el cuerpo errado. Jesús Ochoa. Gorputzak apatia sexuala inposatzen dit abandonatzen dudanean. Gorputzak oihukatzen dit itxildu nahi nukeena. Gorputzak mina bidaltzen dit posta ziurtatuz azkarregin noanetan. Gorputzak minutuak marrazten dizkin larru arrailetan. Gorputzak uztailaren 6 dirudi zure aurrean biluztean. Gorputzak badakiot zeremuak zeintzuk diren. Non diren izotz pistak. Gorputzak ekidin behar luke argia eta egia. Gorputzak nahi duenean piztietatik babesten nau, eurenganan aramana batzuetan. Gorputzak mespresatzen du bera jarraitzen duena. Gorputzak ez du adimena gehiegi ulertzen, arimena behar bada bai. Gorputzak teoria gorroto du, eta porrota, baina ez daki irabaziekin ze demontre egin, ze tiraderetan gorde. Gorputzak hilabetero burdina lapurtzen dit,
anemizatzen nau. Gorputzak hondamendiak sufri ditzake, suteak, uholdeak. Gorputzak gudu bat du bere buruarekin. Autoimmunitatea ere esaten zaio. Gorputzak eman zidan ama izateko aukera. Gorputzak kenduko dit ama izateko aukera. Amona, birramona eta barrizatekoa. Gorputzak ez naizen guztia aurpegiratzen dit. Gorputzak banaizen hori ere xuxurlatzen dit. Gorputzak isa gehiegi ditu. Isa, kromosometan eta baita aurrekari eta mediko eta penaletan ere. Gorputzak bere jabea akabatu nahiko luke. Krak. Bueno, poco a poco vamos desembocando en otros temas. Sabemos que tanto la escritura de poesía y de narrativa, y lo hemos visto ahora en los poemas, y lo estamos intuyendo en vuestras respuestas, implican el esfuerzo de construir un yo. O por lo menos, si no es de construir un yo por completo a través de la escritura, sí que tener más elementos, que es la escritura, reflexivos, para esa construcción del yo que hacemos en el día a día se vaya modificando, ¿no? ¿Cómo es el yo que le habla al lector? Más o menos ya lo estamos viendo, pero quiero que nos lo contéis con vuestras propias palabras, con vuestra propia intención. ¿Cómo es ese yo que le habla a un hipotético lector? Contadme. A ver, ¿quién se anima? Bueno, yo, porque quizás tenemos fresco, porque lo acabamos de oír, el yo que armo, por lo menos en mi proyecto, es al mismo tiempo mentiroso y sincero, ¿no? Retomando a Venturi, que lo había citado al principio, netamente contradictorio. Entonces, no deja de ser un yo que aparentemente es muy autobiográfico, pero claramente lo autobiográfico se va deconstruyendo en el estar con la literatura. En una de las secciones del poemario digo, siempre que hablo de amor termino haciendo el ridículo. Que esta cita aparece en el poemario atribuida a Bad-Gyal. Es decir, que la cita es mía. Entonces, pero bueno, esta atribución mentirosa, en otra sección del poemario cito al escritor que seguramente muchos conocen, que es Jean Genet. Jean Genet citando a Italo Calvino, la cita también es mía. Entonces creo que, como en estos dos casos, puede ser paradigmático esa idea de construir a un yo que la mentira pueda establecer una relación verdadera. Creo que en la literatura no cabe la mentira, o la mentira como la entendemos en la realidad, sino lo verosímil o lo inverosímil. El texto, pues quizás si falla, que falle en esos términos. ¿Vosotras? ¿Cómo pensáis que es ese yo que se ha terminado construyendo a través de los versos, a través de las palabras? Bueno, pues para mí escribir Alta Txostena ha sido un descubrimiento, la verdad, porque yo hasta el momento escribía con un tono un tanto punzante y un tanto irónico. Y bueno, me han comentado, incluso yo misma lo noto, que el tono de la voz del yo en Alta Txostena es una voz un tanto inocente, un tanto vulnerable y dulce, ¿no? Y es algo que igual yo desconocía o no había descubierto hasta el momento. Y de momento me está gustando, o sea que contenta también con esa voz o con ese yo que he construido en Alta Txostena. O sea, que esta estructura del lenguaje poético ha sacado de ti una dimensión que quizás no eras tú consciente. No, porque quizás igual tenía más reparo, no sé, igual me daba vergüenza mostrar o igual me sentía mucho más cómoda, ¿no? Con ese tono pues más de leona, más peleona, más irónico, ¿no? Pero en este poemario pues ha ido saliendo así, quizás que porque los temas también son más delicados, ¿no? Y bueno, me siento cómoda, o sea que bien. Ajá. ¿Salomea? ¿Sí? En mi caso, yo creo que el yo tiene muchísima presencia en mis textos. Puede aparecer como protagonista o como espectador que ni siquiera aparece de manera como expresa en el texto, pero es como si fuera un filtro por el que el poema se va destilando. Y sobre todo ya llegando como hacia segunda y tercera parte del poemario, este yo se va intensificando
y a veces puede aparecer como una especie de voz omnisciente, casi profética, con una potencia universal y con valores como de objetividad. Otras veces puede ser muy subjetivo, pero es una subjetividad que también tiene tiene poder de postularse como tal frente al mundo y tiene poder de juzgar al otro, tiene poder de ejecutar incluso. Eso no le quita que, sobre todo al principio, ese yo va creciendo como envoltura de ternura también. Bueno, creo que los que estuvieron ayer y van a ver, el público que viene a ver danza, música, estamos dejando la danza y la música muy por debajo de la expresión del lenguaje, ¿no? Porque os escucho y estoy escuchando una serie de profundidades del conocimiento y de la expresividad que no le desmerecen nada ni a la danza ni a la música. No sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Que estáis buceando en yoes, ¿no? Bueno, Paula, ¿cómo es ese yo que estás construyendo a través de tus textos? Yo creo que en esta novela es una novela muy de personaje. Ella, no sé si lo he dicho antes, lo narra en primera persona y en pasado, algo que le sucedió, ¿no? Entonces, tiene muchísima presencia en el texto y además tiene muchísima presencia también por cómo ella, cómo la protagonista se vive como en hipervigilancia, ¿no? Entonces está un poco como muy presente. Sobre todo también ese yo a través de la mirada de los demás, del resto de personajes. Una de las citas que tengo al inicio de la novela es de Delphine de Vigan, una autora francesa que a mí me gusta mucho, y dice: ¿quién es capaz de comprender las cicatrices que hemos aprendido a disimular, ¿no? Y yo creo que la voz narradora, lo que ella quiere encontrar en ese acto de narrar, de contar esa historia, es que alguien la escuche, ¿no? O sea, que se comprenda. Entonces, en el caso yo creo que esa voz de la narración tiene ese propósito, el de encontrar un interlocutor que la vea, que la escuche, que la comprenda. Sergio. En el caso de Catedrales Rosas, el personaje tiene como, o más bien en el personaje habitan como dos yoes, ¿no? Habita un yo que tiene que ver con su personalidad, con la máscara, con la persona, y habita otro yo que tiene que ver como con su ser íntimo, ¿no? Entonces, claro, esa dualidad es lo que genera como cierta distorsión, y el personaje creo que termina interaccionando con una distorsión hacia el resto. El yo es un yo que está nublado, está emborronado y poco a poco va aclarándose, ¿no? Al tratarse de un texto que es autobiográfico o que nace de lo autobiográfico y ya luego se va, si acaso, un poco ficcionando y así, lo estoy enfocando de una manera en la que estoy haciendo como una especie de ejercicio, digamos, ¿no? con la novela, en la que al partir de yo mismo, de Sergio, trato de poner en oposición, ponerme a mí mismo en oposición a mi yo para observarlo, ¿no? Claro, lo que yo observo no soy yo realmente, o sea, digamos como la parte íntima esencial, sino que es un yo que tiene que ver con las identidades, con las experiencias concretas, ¿no? que he ido viviendo. Y entonces, bueno, o sea, digamos que la construcción del yo en el personaje, en la novela, parte de un ejercicio práctico, digamos, como experiencial de mí mismo. Incluso en textos que quizás están construyendo desde un yo biográfico, siempre hay ese ejercicio de hacerse personaje, ¿no? Entonces, me resuena mucho conectando con una idea que ha traído Salo, que es el tema de la ternura, ¿no? ¿Cómo puede convivir la idea de ser tierno, de mostrarse tierno, de la ternura como, bueno,
en vuestro podcast que aparece uno de vuestros podcasts que hay que oír, Manual de Construcción. ¿Cómo pueden convivir estas dos nociones, ¿no? Esa de, aunque partamos de un yo biográfico, siempre hay un ejercicio en la literatura de hacerse personaje, conviviendo con la noción de la ternura prácticamente como revolución. No sé cómo lo veis, o igual es como yo hablando en voz alta, como conectando como dos cosas que por lo menos a mí me interesan. Vale, que sí, a mí también me interesa mucho. O sea, en mi caso, yo suelo partir de mi material vital para escribir. No significa que tenga una voluntad de ser... O sea, yo no quiero decir, quiero contar mi historia en este texto, no, pero yo me escribo desde lo que me pasa, de lo que me duele, de lo que alguien me cuenta y me interesa. O sea, yo todo eso lo uso en mi escritura, pero no tiene la voluntad de ser autobiográfico, al menos en mi caso, al menos en esta novela. Igual el día de mañana me apetece escribir mis memorias, pero no es el caso ahora. Y yo creo que sí, que además en eso consiste también armar una historia, ¿no? O sea, en que lo que tú pones también empiece a dialogar con otras partes que estás metiendo en la historia, que construyan esa historia, que construyan ese universo. Hablabas antes de lo de la verdad, la mentira, la verosimilitud, ¿no? O sea, hacer que lo que estoy contando aquí resulte verosímil, que no porque escribas algo biográfico es verosímil en una historia y viceversa. Y a mí eso también me parece muy interesante. Tenía previsto preguntaros si lo que escribís tiene una relación directa con vosotros, si lo que escribís nace por oposición, por evasión o por expresión de algo interior. Ya más o menos lo habéis contestado, más o menos claramente, así que os voy a preguntar. Sergio ha dicho algo muy interesante, ha hablado de las máscaras y del núcleo íntimo del yo, ¿no? Decía Nietzsche que la máscara es lo profundo. Nietzsche decía que no hay un núcleo íntimo del yo y una máscara, todo es máscara, ¿no? La pregunta, no quería haceros esta pregunta llevada al ámbito filosófico, sino llevada a vuestra experiencia como escritores. ¿Habéis sentido que encontrabais máscaras en vuestros textos? O como decía Aránzazu, ¿habéis sentido que encontrabais dimensiones vuestras que pueden pasar al primer plano, a la máscara que se hace yo? ¿Sentís que todos esos planos personales que estáis encontrando los estáis trayendo a una superficie que ya no es un núcleo interno escondido, sino que ya sois todo superficie? Es decir, la Aránzazu, que antes decías, leona, peleona, irónica, ahora tiene una dulzura que está en la superficie de tu comportamiento, está en lo visible, está en lo que vemos. Es decir, ¿sentís que se está fundiendo la máscara con vuestro yo íntimo? ¿Sentís que todas esas partes de vuestros yos que aparecen en vuestras poesías ahora están incorporadas en vuestra acción y en vuestra escritura? ¿Este proceso de conocimiento y de acción a través de la escritura lo sentís real? Digo porque creo que esto está saliendo aquí, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Una de las intenciones que tengo con el texto, también un poco en función de haberla visto... Igual no de haberlo mentalizado a la hora de escribir, pero sí, una vez está escrito, revisitar y darme cuenta de que hay diferentes capas, ¿no? de entendimiento y tanto para mí mismo como que tal vez se puedan proyectar hacia el lector. Y esto es bastante curioso, ¿no? Porque eso quiere decir que en el momento de la escritura hay algo como subconsciente que está ocurriendo, un funcionamiento como muy intuitivo que está dejando como, digamos, pozos por debajo de lo que se está diciendo explícitamente, ¿no? Os estáis construyendo una arquitectura del yo bastante compleja, ¿no? Eso es. Sí, ¿no? ¿Sí? Yo diría que en mi caso es un poco como una especie de yo poético en sentido que le concedió María Zambrano, ese yo que va creciendo, que va formándose como en vibración con el mundo y que tiene luego su máxima expresión en el poema. Entonces,
Claro, ¿es el mismo yo que el yo de Salomea? Pues yo diría que sí y no, porque es verdad que nace ahí en lo íntimo y nace de esas verdades de Salomea, esos pensamientos, esos sentimientos, esa mirada del mundo, pero en la manera que se va destilando en el texto adopta intenciones propias, intenciones literarias que no son intenciones de Salomea, adopta forma propia, adopta... no sé, puede incluso contraponerse a lo que es el yo de Salomea. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y retomando la idea que decías de plantear en el dispositivo literario una arquitectura del yo. O sea, yo participo plenamente en esa fusión entre el yo biográfico, el yo literario, esa máscara. Bueno, hay una sección del poemario donde se introducen fotografías, donde yo aparezco travestido en diferentes personajes, ¿no? O sea, ahí hay claramente, por lo menos esa sección del texto juega a borrar los límites, porque es verdad que cuando hablamos como un yo, ya sabemos que es una marca deíctica lingüística que puede referirse a nosotros o a un yo ficcional, ¿no? Ahí me estoy encarnando, ¿no? Conectando con esta idea de casi pensamiento encarnado, ¿no? Embodied, que se habla en teoría cognitiva. Entonces ahí sí que estoy totalmente en esa idea de el yo se vuelve máscara y todos los planos que se van disponiendo en el texto se van solapando entre sí. Y a mí me interesa mucho y por eso lo comentaba antes, ¿no? La idea de juego en dónde empieza uno, dónde empieza otro, dónde está esa hibridación y dónde soy personal, dónde no, dónde miento, dónde no. Claro. O sea, a mí me interesa mucho también eso de dónde termina una cosa y empieza otra, pero porque creo también que no somos un solo yo, que cada uno está formado de muchos yoes y la identidad no es algo estático, fijo, al revés, es como, yo la concibo como muy caleidoscópica, ¿no? Yo puedo ser de una manera con X persona en cierto círculo social y de otra manera muy distinta en otro contexto completamente diferente y las dos soy yo también, ¿no? Entonces yo creo que la escritura también es ese lugar en el que poner todos esos yoes a jugar ahí, como si fuera un sueño, como tus personajes, no sé. Me estáis dando envidia, ¿eh? Me estáis dando mucha envidia. Estáis construyendo todo un proceso de conocimiento interior, ¿no? Muy excitante, muy estimulante, ¿no? Yo creo que al público le apetece escuchar algunos fragmentos de la poesía de Salomea, de la prosa de Paula, de la prosa de Sergio. ¿Os apetece leer un fragmentito? ¿Sí? ¿Sí? Vale. ¿Vamos con la proyección? ¿Sí? Vale. Si podemos bajar un poquito la luz. Yo leeré, uso ¿verdad? Leeré gracias, una selección de poemas que también he elegido un poco de burla también, ya veréis. El primero lo dedico a mi gran amigo Miquel, que aquí no ha podido estar, pero al que yo agradezco esta oportunidad en parte de estar aquí, porque fue el que me motivó a presentarme a los encuentros y que me ayudó mucho en mi proceso literario. Sonrío. Una chispita de ventura exultante riza el rincón del labio. Saber, mirar lo bello es la ternura de terciopelo acariciando el aire que custodia la melancolía. Y eres tú. Vale, hemos tenido aquí un problema técnico. Voy a saltar el segundo que está en la pantalla y paso el tercero. Carentes. Ahora imaginad que estoy iluminada por una luz roja apocalíptica. Somos calaveras juntamales, corazones de fruta que expande su podredumbre bajo la piel. Mientras golpeamos los tambores rellenos de floca, en la agudez tan pulcra que suena el óxido
cubriendo chatarra. Bestias posesas por la imagen divina y una obsesión genital de la horda de diablos chillando, somos 2000 cerdos despeñados por el barranco al mar de locura, dejando el hedor de su excremento. Las heces que se tiran los niños, jugando adultos, niños forzados y esclavos de una erección ajena, de una idiotez ajena, de un error ajeno, con el desconcierto de los enajenados en busca de sí en otro, carentes de origen. Pues yo voy a leer un fragmento en el que la narradora protagonista cuenta un poco lo que le está pasando con la pareja esta a la que ya ha conocido, ¿vale? Un poco en su momento de obsesión. No me resultó difícil encontrarlos. Bastó con buscar la página de la Orquesta Sinfónica y pinchar en la pestaña de nosotros. Estaban allí, los primeros. Él, concertino, ella, violín primero, los dos vestidos de negro. Pablo salía serio, con la mirada larga, profunda, y Monique, espontánea, casi medio riendo. Ellos. De fondo escuchaba a la profesora Eva poner ejemplos sobre cómo se presentaban algunos personajes literarios, sobre la manera en la que eran caracterizados. Yo estaba inmersa en la construcción de los míos. Los busqué en Google por sus nombres y apellidos y de vuelta aparecieron una infinidad de imágenes de los dos en conciertos, sesiones de fotos juntos, ambos violines en mano, mirándose a los ojos. Había también un par de fotos informales en lo que parecía un restaurante. Cliqué sobre una de ellas y me redirigió a la cuenta de Twitter de Pablo. En la imagen, ella llevaba, como en la entrevista y la foto de WhatsApp, el pelo recogido en una trenza. Apoyaba la cabeza sobre los hombros de él mientras lo miraba con la sonrisa abierta, los dientes tan blancos. Pablo miraba a cámara, era él quien sacaba la foto. Se los veía felices, disfrutando. El post decía, noche sin hijos. Imaginé a la bebé en la casa, seguramente a cargo de la anterior niñera, y pensé que, a partir de entonces, yo también podría contribuir a esa felicidad, existir para su felicidad, ponerme al servicio de esa tarea. Se imagina con la bebé en casa, durmiendo en la cuna, a su cargo, cómo la vela en la habitación, prácticamente a oscuras, sentada desde la butaca, mientras en su móvil ve la foto que Pablo y Monique acaban de subir para celebrar su noche de solteros. Desde su casa yo podría ver la imagen publicarse en directo, asistir a esa escenificación de su placer, cuidar a la pequeña Elena, darles un respiro. Pensaba en todo ello cuando la profesora se acercó hasta mi sitio y se pegó al borde de mi pupitre. Cerré corriendo las pestañas del navegador por si acaso. ¿Cómo presenta a Capote a Holly en Desayuno con Diamantes? Venga, decidme, ¿cómo la caracteriza? ¿Qué tipo de descripción hace cuando nos la presenta por primera vez? Una compañera desde el fondo dijo algo sobre que la caracterizaba como vanidosa a través de su atuendo. Un chico con el pelo largo y lacio, que siempre se sentaba en la segunda fila, dijo que se retrataba de manera impresionista, con un par de pinceladas aquí y allá sobre su aspecto. ¿Qué los caracterizaba a ellos? Entonces Eva estableció contacto visual, me miró a los ojos, como esperando a que dijera algo, y me sentí obligada a participar. Ambiguo, dije. El retrato que el narrador hace de Holly es profundamente ambiguo. Se quedó en silencio mirándome y luego miró al frente. Muy bien visto, dijo. ¿En qué te apoyas para decirlo? Sentí vergüenza, una especie de bola caliente en la garganta, la sensación de que me ponía roja por momentos. Tragué saliva y expliqué que deducía a partir de cómo se describía su pelo, de distintos colores, y de cómo ahí pasaba a hablar de su delgadez y de sus mejillas lubricadas para finalmente contribuir a esa sensación de ambigüedad a través de su aspecto semi-infantil y adulto al mismo tiempo. La imagen de esa Holly, entre los 16 y 30 años, me recordaba la imagen de mí misma el día anterior en el ascensor, camino a la entrevista, claro que sin el collar de perlas, las gafas, el vestido negro. La imaginé bajando del metro, caminando erguida, enfundada en ese icónico Givenchy que lleva Hepburn, apretando el botón del ascensor, alisando su vestido frente al espejo con movimientos delicados, como si supiera que alguien, asomado desde la barandilla lo suficiente como para ver sin ser visto, desde alguna fisura del suelo las juntas, o quién sabe, tal vez desde alguna cámara escondida en el vestíbulo, la estuviera mirando para escribir sobre ella luego. Barcelona, julio del 2022.
Hoy Lili me ha escrito para decirme que el apocalipsis llegará el 17 de julio, justo cuando comienzan mis vacaciones. ¡Qué mala pata! Conocí a Lili en el MACBA hace año y medio, antes de que afirmase que era la encarnación de Lucifer y se convirtiera en testigo de Jehová. Como esa noche se había quedado tirada en Barcelona por el toque de queda, le ofrecí dormir en mi casa. Me contó que provenía de Orión y que había estado en la cuarta, en la quinta, en la sexta y en la séptima dimensión. A la mañana siguiente me habló de sus inversiones en criptomonedas y estuvo 1 hora enseñándome memes de San Valentín, porque era San Valentín, y estaba esperando a quedar con su novio, un skater del MACBA, que había desaparecido. Dice que tiene que pagar el alquiler y ha ido a conseguir el dinero. Mientras tanto, yo me trincaba un delicioso cóctel que combinaba mi incapacidad para poner límites, meses de soledad y las puertas abiertas de par en par a todos los colgados de la ciudad con un letrero de neones que decía en mayúsculas, entra. Por supuesto, varias personas cruzaron esa puerta muy gustosamente. No tardó en correrse la voz. A la semana siguiente apareció un tipo que se llamaba como yo, era libra como yo y tenía 2 navajas. Una para mí y otra para ti. El toque de queda había comenzado hacía varias horas y estábamos siguiendo un camello en el Raval. Mi doble con 2 navajas y yo teníamos opiniones opuestas. Él pensaba que nosotros seguíamos al camello y yo pensaba que el camello nos seguía a nosotros. Cuídense de ese tipo. Unos argentinos que se asomaron al vernos pasar pensaban igual que yo. La ruta para conseguir esa ansiada bellota empeoraba cada minuto, mientras mi nuevo amigo ignoraba las señales que le mandaba el universo y que yo ratificaba insistentemente. No es de fiar. Pero la hipótesis del hachís era más poderosa. No había manera de convencerle, así que pensé en darles esquinazo y que siguieran alegremente su camino hacia la sección de sucesos, pero justo en ese momento llegamos a un callejón donde estaba un contacto del camello. Espera. Mi doble se gira y me da una de sus navajas. ¿Sabes cómo se abre? Claro que sé cómo se abre. Mi primera navaja me la compró mi padre cuando tenía 14 años. Dale al botón y plas, plas. Esta era automática. La hoja salía disparada cuando le dabas a un botón. Ya éramos casi idénticos. 2 chicos con el mismo nombre y la misma navaja esperando al mismo camello, pero por razones distintas. Su razón era poder fumar esa noche. Y mi razón era la sinrazón, el despropósito y la rumba. Concretamente la rumba de la hecatombe. En aquel tiempo estaba en paro y pasaba los días bebiendo y escapando de la guardia urbana. Necesitaba diversión y me gustaba jugar al pilla-pilla, pero me incomodaba hacerlo en callejones sin salida. Nunca se debe pisar el charco con los 2 pies. Nunca. Esa es la regla de oro. La misma que no se estaba cumpliendo cuando nos llevaron a un portal donde tuvimos que esperar a oscuras hasta que al fin obtuvimos esa apreciada bellota marrón con olor a culo. Pues ya está. Pues no estaba. Al salir, 4 tipos nos rodean. Mi doble y yo tenemos las navajas en los bolsillos. La calle está desierta y pocas cosas pueden salir bien. 4 tipos dando vueltas sobre nosotros como tiburones hambrientos, o como los 4 jinetes del apocalipsis de los que me habla Lili. Hoy ella me escribe y me advierte, llegará el apocalipsis. Pero aquella noche, en una calle del Raval que ya ni ubico, vi llegar el apocalipsis de forma silenciosa, como un germen que se extiende hasta absorberte, que no tiene formas ni ojos a los que mirar suplicantes mientras te encomiendas a Dios. Los 4 tipos se detienen. Mi doble rompe el silencio. Él también es un encantador de serpientes, eso me gusta. Bailamos la danza de la tensa cordialidad entre bandidos. Se abre el portal, se giran los tíos. Suelto la navaja y nos esfumamos en el primer despiste. Uf, ¿cómo vas a regresar a Cornellá? No puedo regresar hasta ahora. Dormiré en el Montjuïc. De nuevo, ofrecí el cobijo de mi sofá. A la mañana siguiente le despaché rápido y decidí cerrar la puerta definitivamente a las personas. Cuando la casa quedó completamente serena y en silencio, aparecieron los primeros espíritus. Bueno, pues está todo dicho ya, yo creo. Os hago una última pregunta fuera de guión, fuera de plan.
¿Qué creéis que le espera a vuestra escritura en el futuro? ¿Qué creéis que le espera a vosotros como autores, como escritores en el futuro? Y no me refiero solo al plano comercial, editorial, me refiero a cualquier plano en el que creéis que podéis proyectaros ahora mismo en el futuro. Joder, qué jodido. Es que digas lo que digas, ¿no? O sea... Ya os dije que habría preguntas fuera de guión. Trampa. Ya os lo dije. ¿Qué creéis que le espera a vuestra escritura en el futuro? ¿Creéis que va a seguir desarrollándose a través de estos planos interiores? ¿Creéis que vais a publicar? ¿Creéis que vais a evolucionar? ¿Creéis que vais a abandonar la escritura? ¿Creéis que la vais a retomar con más fuerza mañana mismo? Ya os he dicho un montón de posibilidades. O sea, a mí me gusta... Ay, perdón, Sara. O sea, a mí me gustaría pensar ahora mismo, o sea, tuve la suerte y, bueno, lo ha mencionado Roberto al comienzo, o sea, acabo de publicar mi primer libro que surgió justamente de encuentros del año pasado, América y Paisaje, y el proyecto que presento este año, lo siento más proyecto, que el año pasado presenté un libro, este lo siento un proyecto de caminos hacia donde puede ir mi escritura. Una escritura quizás pensada en términos como expandidas. Si salís después y vais por la escalera, o sea, lo que hemos realizado con Colectivo Contacto, con Tocar sin tocar a Fermín, no lo siento desvinculado de, porque estaba por aquí para no recuerdo qué, o otras acciones que, por ejemplo, tuve la suerte que las compañeras que llevan RIRIZ aquí en Pamplona me permitieron hacer una acción sobre el espacio. Entonces creo que inmediatamente mi escritura va justamente con esa hibridación, no solo de género, sino hibridación de soportes, pensar en una, por lo menos, acción poética que se expande del papel. Yo creo que mi camino más próximo va por ahí. Entonces, a la pregunta de si seguir escribiendo, yo creo que sí y me gustaría. Quizás la pregunta se entiende mejor, ¿cuál es vuestro camino? ¿Veis un camino? A veces el camino hay que hacerlo, no está. Quizás la pregunta, te tomo la palabra, ¿no? ¿Veis un camino? ¿Estáis estimulados a seguir ese pequeño camino, a construir un camino? Yo, en mi caso, yo diría que sí. Yo he notado mucho que gracias a estos encuentros y todo el trabajo que hemos realizado con los tutores y todo este tiempo también de compartir con los literatos, con jóvenes literatos que somos, me ha llevado a descubrir, o quizás no descubrir, pero fijar la atención e ilusionarme por lenguajes o formas expresivas, aspectos formales con los que yo antes tenía una especie de pared, a los que no tenía acceso personal. Y ahora es como si me desataran la lengua y siento que puedo experimentar con más lenguajes, puedo experimentar con más expresiones poéticas que antes. Entonces yo creo que sí, en mi caso va a haber un camino. Muy bien, me alegro mucho. ¿Paula? Pues yo me acabo de dar cuenta ahora escuchando a Javier y a Salo que me encantaría, por supuesto que claro, quiero seguir escribiendo y ojalá que el camino sea largo. Me encantaría llevarme esto que están diciendo ellos de cómo experimentar, jugar, atreverme, probar otras cosas, expandir. Me lo voy a llevar porque me acabo de dar cuenta al escucharles. Digo, pues me encantaría poder incorporar también eso a futuros proyectos o a mi manera de escribir, como la noción del juego. Que escribir también sea jugar. Justamente para mí, o sea, escribir poesía es un acto bastante lúdico. Entonces, tengo miedo de que esto se convierta, como soy una persona bastante exigente, en que esto se convierta como una obligación, un deber y tenga que cada vez ir afinando más, ¿no? Entonces estoy ahí intentando buscar el equilibrio porque quiero que siga siendo algo lúdico y no tanto pues eso, algo que me suponga pues eso, una cierta exigencia, ¿no? Sergio. Sí, yo siento como que, bueno, durante los últimos años he estado como un poco desconectado de la literatura, no he escrito mucho y siento que en el próximo año, en los próximos 2 años, viene como una etapa muy bonita para poder escribir, para poder expresarme de una forma como más libre,
probablemente de la forma más libre que he hecho hasta este momento. Y además introduciendo una cosa nueva que también comentáis, que es el tema de la diversión, ¿no? Como que muchas veces había atribuido la escritura a escribir desde la densidad, a escribir desde el dolor, desde el sufrimiento, ¿no? Y últimamente me apetece divertirme y reírme cuando escribo, ¿no? Entonces, y conectar como con esa parte lúdica donde también hay muchísima verdad, ¿no? Y no sé, me siento como revitalizado como de cara a los próximos tiempos, ¿no? Para escribir. Bueno, pues yo os deseo toda la suerte. Ha sido un placer conoceros, trabajar con vosotros, tanto yo como el jurado que después fueron tutores y ahora vuelven a ser jurado. Lo hemos pasado muy bien con vosotros. Os pido un aplauso para ellos. Y ojalá nos volvamos a ver, ¿no? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.